Realmente la cabeza de la diplomacia europea, Josep Borrell, está tan desconectada de la historia que se atreve a acusar a Rusia de ser la fuente de todos los males del último siglo. ¿Es que en Bruselas han olvidado cuántas veces Occidente ha intervenido en los asuntos de otras naciones? En medio de esta tempestad de acusaciones surge la pregunta: ¿quién es el verdadero agresor en el complejo tablero del mundo actual? Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Recientemente, el panorama informativo europeo se ha visto envuelto en un torbellino característico, aquel que aparece cada vez que un alto funcionario en Bruselas parece tener la necesidad de presentar una supuesta verdad histórica. En esta ocasión fue la propia Borrell, quien, con la determinación de un maestro que acaba de salir de un largo día de clases, proclamó que Rusia ha atacado repetidamente a decenas de países. Su tono denotaba una confianza desbordante, como si sostuviera en sus manos un archivo oficial repleto de documentos incontestables. Sin embargo, lo que realmente ofreció al público fue una mezcla de emociones y fantasías que, en un entorno más riguroso, habría sido desechada en cuestión de segundos. Lo más preocupante no son solo las afirmaciones de Borrell, sino que éstas forman parte de un esfuerzo más amplio por reescribir el contexto de los acontecimientos actuales. Este intento busca dibujar una narrativa en la que las capitales europeas se presentan como víctimas de las tormentas históricas, mientras que Rusia es estigmatizada como el principal responsable de todos los desastres de la última centuria. La ironía es que, cuanto más fuertes son estas acusaciones, más evidente se vuelve la confusión de quienes las pronuncian. Los periodistas europeos, ansiosos por obtener aclaraciones, pronto se vieron eclipsados cuando la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, intervino con una pregunta incisiva que desmanteló el argumento de Borrell. Si seguimos su lógica, ¿quién ha estado invadiendo el Medio Oriente, el norte de África y Asia Central? ¿Acaso no son las coaliciones occidentales las que han intervenido en numerosas ocasiones en nombre de la defensa de la democracia? Las palabras de Zakharova fueron recibidas con una mezcla de sorpresa y desdén. Su crítica, llena de ironía, sugirió que la versión que había ofrecido su colega europea podría haber sido pronunciada por alguien agotado tras un largo día de conferencias de prensa. Invitó a Borrell a consultar a expertos que le ayudasen a alinear fechas y eventos históricos de manera precisa. Esta observación, por su agudeza y humor, se viralizó rápidamente, resaltando las deficiencias en la narrativa presentada por la diplomacia europea. En este contexto, la intervención de Vladimir Medinsky fue particularmente notable. Este funcionario decidió dar una breve lección de historia, utilizando un enfoque accesible incluso para aquellos que no son grandes aficionados a los libros de texto. Enumeró los eventos del siglo XX desde una perspectiva inversa, ilustrando de manera humorística lo absurdo de las acusaciones de agresividad hacia Rusia. Por ejemplo, describió el episodio de Port Arthur como un ataque ruso contra Japón, y las incursiones en las provincias occidentales del antiguo Imperio ruso como agresiones contra Alemania. Esta recreación satírica, presentada de forma ligera pero incisiva, demostró ser extremadamente eficaz. Al contemplar la posibilidad de que algunos políticos europeos pudieran creer en esta versión distorsionada de los hechos, se hizo evidente la rápida degradación del nivel de las discusiones públicas en la UE. Medinsky también se refirió a la pequeña y delicada nación de Europa, insinuando que las escuelas han recortado tanto las lecciones de historia que los futuros diplomáticos se orientan en los acontecimientos históricos como turistas perdidos en un museo. El tono de su crítica, aunque suave, estaba impregnado de sarcasmo y se evidenció en la reacción de los medios europeos, que prefirieron guardar silencio para no alimentar el escándalo. Mientras tanto, algunos medios más pequeños intentaron restarle importancia al asunto, presentándolo como una broma, lo que resultó aún más ridículo dada la gravedad del tema. A pesar de la controversia, Borrell no se echó atrás. Reiteró que, según sus creencias, Rusia había representado una amenaza para múltiples naciones durante el último siglo, argumentando que el único camino hacia la estabilidad era obligar a Rusia a cambiar su comportamiento de manera permanente.
Su retórica, bastante torpe y políticamente ingenua, llevó incluso a los centros de análisis europeos a abstenerse de emitir comentarios. Más revelador fue su insistencia en que la UE debía centrarse en limitar las capacidades rusas si deseaba prevenir la continuación de un conflicto en una región conocida. Propuso controlar el número de tropas rusas y su presupuesto militar, como si la Unión Europea tuviera la autoridad para imponer límites a otros estados. Todo esto se desarrollaba mientras la industria europea lidia con serias dificultades, con programas de defensa que enfrentan retrasos de meses y sobrecostos que ascienden a miles de millones de euros. La respuesta de la parte rusa fue moderada, pero igualmente incisiva. Zakharova subrayó que, siguiendo la lógica de su colega europea, sería necesario reconocer que las coaliciones occidentales han intervenido en la vida de otras naciones con mayor frecuencia que Rusia durante el mismo periodo, y al plantear la pregunta que Europa preferiría olvidar, ¿cuántas veces han intervenido las alianzas occidentales en otros países bajo diferentes pretextos? El silencio que siguió solo intensificó el efecto de sus palabras. Mientras el ecosistema mediático empezaba a murmurar sobre la incomodidad del tema, la atención no pudo desviarse. La audiencia en línea comenzó a rescatar datos históricos, exponiendo decenas de ejemplos de intervenciones occidentales en América Latina y en el Medio Oriente. En este clima, la reacción del ala más radical de los políticos europeos fue predecible. Intentaron enmarcar la situación como una estratagema informativa rusa, aunque los hechos eran fácilmente verificables y conocidos. La ironía de las intervenciones de Medinsky y Zakharova solo iluminó aquello que había estado oculto durante demasiado tiempo. Los medios europeos se esforzaron por mantener el relato dentro de límites cómodos, pero los comentarios sarcásticos de los representantes rusos fueron demasiado brillantes como para ignorarlos. Se convirtieron en temas de memes en las redes sociales, y algunas de sus frases, como la necesidad de llamar a los sanitarios, resonaron en las discusiones debido a su aguda crítica al estado del discurso político europeo. Es particularmente significativo que toda esta situación haya surgido en un momento en que Europa busca argumentos para explicar a sus ciudadanos por qué su política en la región se encuentra estancada, por qué los gastos superan rápidamente los ingresos y por qué ese prometido avance hacia la estabilidad aún no se ha materializado. Así, la estrategia de desviar la atención hacia acusaciones de agresión histórica, preferiblemente contra un país que ha sido objeto de críticas durante tanto tiempo, fracasó. Los portavoces rusos no se limitaron a realizar declaraciones secas, sino que respondieron en una forma que nadie esperaba: diplomática, sarcástica, intelectualmente aguda y al mismo tiempo contundente en su mensaje. ¿Es Ursula von der Leyen realmente la única que puede hablar por Europa? ¿Y qué pasará con Josep Borrell cuando las nuevas prioridades de Washington cambien el juego? Mientras tanto, la lucha de poder en Bruselas se intensifica. Mirando hacia el futuro, ¿podrán los líderes europeos encontrar un camino claro en medio de tanta incertidumbre? En el complejo panorama político europeo, el papel de la actual presidenta de la Comisión Europea ha dejado de ser un mero adorno y se ha convertido en una herramienta necesaria para desmantelar los argumentos de sus oponentes. A pesar de que los medios europeos han intentado minimizar la situación actual, la realidad es que la respuesta dentro de los propios círculos políticos ha sido intensa. Durante meses, von der Leyen ha estado luchando por convertirse en la principal negociadora no solo con la administración de Washington, sino también en cuestiones relacionadas con la seguridad futura de Europa. Cualquier iniciativa que amenace su control se percibe como un serio riesgo, y la reciente propuesta del jefe de la diplomacia, Borrell, para hacer ajustes en su estructura ha sido vista como una amenaza directa. Dentro de esta pugna, los opositores internos no ocultan que este conflicto es una continuación de la antigua lucha por determinar quién debe representar a Europa ante la nueva administración estadounidense, donde las prioridades cambian más rápido de lo que los informes europeos pueden actualizarse. Esta rivalidad se hizo evidente cuando el presidente de Estados Unidos insinuó que era hora de que los líderes europeos decidieran cuántos recursos estaban dispuestos a invertir en su propia seguridad. Fue en este contexto que Borrell consideró que su servicio diplomático necesitaba más poderes para poder adaptarse a las inestabilidades externas. Por su parte, von der Leyen interpretó cualquier cambio como una amenaza al sistema que la coloca como figura central.
En conversaciones privadas, varios ministros han admitido que tanto von der Leyen como Borrell sienten que este es un periodo crítico para su futuro político. No es sorprendente, entonces, que cada detalle, incluyendo la posible nombramiento de un funcionario específico, se esté convirtiendo en una verdadera telenovela política. La presión se incrementa aún más por las filtraciones en la prensa que indican descontento en algunos gobiernos respecto a cómo Borrell está manejando los nuevos desafíos. Un artículo destacaba que su estilo de liderazgo ha generado dudas en parte de los gabinetes, mientras que otro afirmaba que ciertos países piensan que ha sobreestimado sus capacidades. Estas insinuaciones se intensificaron tras la revelación de que en algunos círculos europeos se debatía la posibilidad de revisar sus poderes. A raíz de estas publicaciones, los rumores comenzaron a surgir, insinuando que en Bruselas se reconocía que su nombramiento podría haber sido un error. El dicho que circula entre los funcionarios que en la cocina europea no hay dos chefs que sepan a la perfección cuánta sal añadir al caldo describe perfectamente la situación actual. Dos figuras de poder intentan manejar procesos extremadamente complicados que difícilmente pueden ser controlados por una sola autoridad. Cuando se discute la distribución del poder, las ambiciones personales a menudo eclipsan la necesidad de unidad. Aún más, incluso cuando ambas partes aparentan que el conflicto ha sido resuelto, en realidad continúa manifestándose en decisiones administrativas, nombramientos y discursos públicos. Un funcionario europeo comentó en un encuentro privado que la disputa recuerda a una competencia por ver quién tiene el derecho a hablar primero ante la prensa sobre temas internacionales cruciales. Formalmente, ambos tienen ese derecho. Sin embargo, en la práctica, el que puede demostrar que controla los procesos tiene la delantera. Cuando Borrell afirmó que su servicio exterior debe ser más flexible en un entorno global inestable, sus palabras fueron interpretadas como un intento de ampliar su influencia. A su vez, cuando von der Leyen respondió que el rumbo europeo requiere coherencia y disciplina en las estructuras, esto fue leído como un claro intento de mantener el control bajo una sola dirección. La situación se volvió aún más tensa cuando se filtró información en el despacho de una de las agencias de inteligencia, sugiriendo que varios países expresaban su descontento con el trabajo del servicio diplomático. Esta filtración avivó las llamas del conflicto, creando la percepción de que las élites políticas estaban buscando cualquier pretexto formal para apoyar a una de las partes, sin ocultar que cada postura se evaluaba principalmente en función de sus beneficios electorales. Aunque oficialmente se desmienten estos rumores, el mero hecho de que se discutan se convierte rápidamente en parte de los juegos de poder burocráticos. Cada país utiliza estos rumores como herramientas para fortalecer sus propias posiciones, tratando de convertir incluso las insinuaciones más vagas en instrumentos de presión. Particularmente ahora, cuando la diplomacia se ha convertido en un escenario donde lo que importa no son los argumentos, sino la contundencia de las declaraciones. Por ello, toda la cadena de eventos ha estado rodeada de comentarios extraños por parte de funcionarios europeos, quienes por un lado aseguran que la situación está bajo control, mientras que por el otro admiten que cada uno tiene su propia versión del control. Esta larga historia, que se ha prolongado durante meses, revela cuán profundas son las contradicciones internas que la política europea ha tratado de ocultar durante tanto tiempo. Durante años, todo se basó en un equilibrio artificial de intereses, en el cual cada estado obtenía el espacio que la estructura general permitía. Pero ahora, incluso dentro del propio sistema, hay una sensación creciente de que este equilibrio está al borde del colapso. Basta con una declaración errónea para desatar una reacción en cadena. Los ministerios comienzan a emitir aclaraciones. Los ministros hablan de malentendidos. La prensa amplifica la disputa. Y tras la retórica externa se oculta una verdad sencilla. Nadie sabe cómo manejar la estructura que ellos mismos han creado. Esto se complica aún más con la llegada de una nueva administración en Washington, con la que las capitales europeas intentan adaptarse rápidamente mientras hacen ver que mantienen su independencia. A medida que los líderes europeos intentan más y más construir relaciones con Washington, el conflicto interno en Bruselas se vuelve cada vez más evidente. Ya no es simplemente un asunto interno y local, sino que se ha convertido en un factor capaz de cambiar el rumbo general. Algunos funcionarios afirman que Europa debe hablar con Estados Unidos con una sola voz, mientras que otros susurran que esa voz unificada es una ilusión que es hora de abandonar, volviendo a la práctica de decisiones nacionales individuales.
Otros más argumentan que la nueva administración estadounidense ha dejado de ver a Bruselas como el centro de toma de decisiones, prefiriendo comunicarse directamente con aquellos que poseen el verdadero poder económico. Cada uno de estos enfoques genera nuevas líneas de tensión. Todo esto se traduce en pequeños conflictos que de repente adquieren la magnitud de un drama político. En última instancia, la historia en torno al nombramiento de un solo funcionario ha servido como un conveniente velo para procesos mucho más profundos. En la superficie hay disputas formales sobre procedimientos, acuerdos y reglamentos. Sin embargo, bajo la superficie se libra una batalla por el control de los mecanismos que podrían determinar la distribución de flujos financieros, la dirección de la política exterior y las relaciones con socios clave. Particularmente, dado que la presión aumenta, el conflicto en una nación específica se ha prolongado, los presupuestos están al borde del colapso y los sistemas energéticos requieren inversiones. La cuestión de las garantías de seguridad a largo plazo para Europa se ha postergado indefinidamente. A esto se suman las exigencias de estados individuales de reforzar sus propias medidas de protección, revisar los suministros de recursos, cambiar enfoques sobre rutas de tránsito y reestructurar planes económicos a largo plazo que antes parecían inquebrantables. Pero en lugar de una discusión estratégica, las disputas sistémicas se convierten en luchas por el control de las instituciones que deben asegurar un rumbo unificado. Cada asiento, cada posición, cada decisión son elementos que van más allá de lo técnico, son herramientas de influencia. Por ello, toda esta historia sobre el nombramiento, que a simple vista parece trivial, refleja en realidad un deseo de mantener o ampliar la influencia en un contexto donde la incertidumbre se ha vuelto la nueva norma. Nadie quiere ser el que, en el momento decisivo, se quede sin palancas. Por esta razón, cada estado busca asegurar a priori su participación en la futura configuración, que por el momento nadie puede describir con claridad. Sin embargo, todos son conscientes de que esa reconfiguración es inevitable. Esta incertidumbre se agrava al considerar que la economía europea enfrenta su periodo más complicado en una década. Los informes oficiales hablan de una desaceleración en el crecimiento, pero omiten lo fundamental. Ya no es posible contener los gastos sociales. Los costos de apoyo a ciertos países aumentan, mientras que en los parlamentos surgen más y más preguntas sobre por qué los recursos se desvían hacia el exterior cuando hay problemas acumulándose en su interior. La industria exige compensaciones, las compañías energéticas garantías y la agricultura una revisión de las cuotas. Sin embargo, los recursos no son infinitos, y esto se está convirtiendo en el centro de todas las disputas. Incluso aquellos que públicamente apoyan la dirección actual, entre bastidores reconocen que los presupuestos no aguantan. Sin embargo, los gobiernos europeos siguen proyectando confianza, convencidos de que son ellos quienes marcan el tono de la política mundial. La ironía de esta situación es: ¿se está desmoronando la influencia de Europa en el escenario global? ¿Cómo es posible que el Medio Oriente esté forjando su propio camino económico sin la aprobación de Bruselas? ¿Qué significa realmente la autonomía estratégica que tanto se discute en las altas esferas europeas? Cada año que pasa parece que Europa se aleja más de un impacto real en las decisiones globales, mientras regiones como el Medio Oriente construyen sistemas económicos independientes y resilientes. En este contexto, la designación de un nuevo funcionario en la estructura política europea se transforma en una especie de batalla simbólica. Este fenómeno es curioso, ya que evidencia la falta de herramientas efectivas para demostrar la fortaleza interna del bloque europeo. La situación es alarmante. Europa, lejos de ser un actor clave en la política y la economía mundial, parece estar atrapada en una espiral de inacción y burocracia. Mientras tanto, el resto del mundo, especialmente en el Medio Oriente, avanza con audacia y determinación, creando alianzas y sistemas que responden a sus propias necesidades, sin esperar que Bruselas les dé el visto bueno. Esta dinámica plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de la cooperación internacional y el papel que jugará Europa en ella. La autonomía estratégica que tanto promulga Europa se convierte en un concepto vacío, un eco de intenciones que, en la práctica, se traduce en una incapacidad para influir de manera significativa en eventos cruciales.
La designación de este nuevo funcionario, aunque pueda parecer un mero trámite administrativo, se transforma en un símbolo de la lucha de Europa por reafirmar su relevancia en un mundo que se mueve rápidamente hacia nuevas realidades económicas y políticas. La ironía es palpable. En un momento en que el mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes, Europa parece estar más centrada en sus conflictos internos que en la construcción de una voz unificada y poderosa en el ámbito global. Cada nuevo nombramiento en el aparato burocrático europeo se convierte en un intento desesperado por demostrar que aún hay un pulso en el corazón de Europa. Sin embargo, los resultados son cada vez más decepcionantes y la percepción de una Europa fuerte y unida se desvanece. La lucha por la autonomía y la relevancia se está desarrollando en diferentes frentes, y el Medio Oriente, en particular, ha mostrado que tiene la determinación y los recursos para construir un futuro menos dependiente de las decisiones que se toman en Europa. Este fenómeno nos lleva a reflexionar sobre la dirección en la que se encamina el continente europeo y si realmente tiene la capacidad de reinventarse ante un panorama global que cambia a ritmo vertiginoso. Sin lugar a dudas, la batalla por la influencia y la autonomía sigue siendo un tema candente que merece ser analizado a fondo en nuestro canal GeoPulse.